señor de aquí es Rumen, es uno de los que comenzó la Naval Party ya hace 9 años y artífice y creador de... Wow. Es verdad. Muy buenas. De la red, pues todos los años prácticamente, y de los servidores y de todo. Entonces, si hay que preguntarle a alguien, él sabe un montón. No sé yo, Y es el que va a empezar con la charla explicando cómo funciona lo que es la red, los switches y demás. Vale, aquí para cambiar... Va, si no cambiamos de aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos, yo soy Rumen, él es Pachi, el puedo presentar yo. Pachi, vino a la Naval Party a partir de la 3, amigo mío, es compañero de servicio INOSEC, un tío técnicamente impresionante, si tenéis que preguntarle algo, a él, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comentar ya con esta confe. Entonces, bueno, la idea es explicar un poco lo que son los redes y los servidores en manera global. O sea, sí que va a haber momentos en los que vamos a entrar en ficheros de configuración, pero la idea sí que es ver un poco tanto la cronología de trabajos de montar la Naval Party como pues algunas tareas que no son nada técnicas, pues la llamada a ON o la llamada al servicio informático de aquí, el encintar los cables, pero que también están ahí. Y es que la verdad es que ocupan un montón del tiempo de preparación. Entonces, bueno, lo que es el contenido de la presentación, vamos a hacer una breve introducción, es una diapositiva, luego entraremos a explicar un poco cómo llega Internet hasta la Naval. Muy buenas, Apocalipsis, ¿qué tal estamos? Y después seguiremos con la red local. En lo que es la red local vamos a hablar, vamos a describirla, haremos la típica explicación de diseño lógico físico y algo de gestión. Y a partir de ahí tomará la palabra Pachi, que contará, aparte de servidores, lo mismo, diseño lógico, diseño físico, gestión y un poco la cronología de trabajos. Entonces, pues vamos a comenzar con la introducción. Entonces, ¿cómo empieza esto la Naval Party? Pues en la USCAL 9, pues así un poco entre Coca-Cola y Coca-Cola, entre partida y partida de Quake, pues comentamos, oye, ¿y si hacemos esto también en Navarra? Oye, pues vale, vamos a hacerlo, qué guay. Y ahí lo dejamos. O sea, teníamos entre 20 y 23 años los que queríamos montar el evento y pues, simplemente fue un comentario entre partida y partida. Y ya en la USCAL 10, al año siguiente, en el año 2002, sí que los que habíamos comentado ese año anterior decidimos pues dar un paso adelante y decir, oye, o sea, ¿de verdad queremos montar una party? Sí, pues hablamos con los organizadores de la USCAL Party, que básicamente nos dijeron, pues ahí nos tenéis para lo que podáis necesitar, y la verdad es que empezamos ya el camino por nuestra parte. Entonces, ya de ese grupo de CIO del año 2002, que éramos, pues, que conoceréis de la organización, pues estaba Pixel, o sea, Luis, que ya no está en la organización, estaba Fran, Tatay, estaba Chrome, César, estaba yo, estaba Lunatics, Scalis, Carlo, bueno, una serie de personas. Y al año siguiente nació la Naval Party. Entonces, ¿quién organiza la Naval Party? Pues ese grupo de personas a los que luego se incorporó algún amigo más, alguna otra persona que se entró y nos dijo, oye, que sí, que a mí me gusta este tema, quiero echaros una mano. Nos autodenominamos ANUI, que es la Asociación Navarra de Usuarios de Informática, que igual podéis ver en algún medio o algo así. Entonces, comenzamos siendo unos 12-13 personas organizando el evento y para ser ahora una veintena, más una serie de amigos que nos echan una mano ya únicamente durante los 4 días del evento, algún día antes de que comience y algún día después. Entonces, sí que es cierto que había gente de diferentes perfiles, pues había gente de ingeniería industrial, había gente de empresariales, del ADE, pero la mayor parte de la gente pues éramos ingenieros de telecomunicación. Nosotros dos lo somos, de ellos 3 con la camiseta naranja son 2, bueno no, de ahí uno que no está con la camiseta naranja, Santi, que está disfrazado, este también lo es, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo que es, llegando a la parte técnica, ¿quién se encarga de la parte técnica? Nosotros internamente estamos divididos en secciones. Inicialmente ese grupo de 12-13 personas estábamos 2 en cada sección por si uno fallaba por la razón que fuese. Entonces nuestra sección, la sección técnica, pues le pusimos ese nombre tan rimbombante del SDN, Sistemas Digitales Naval Party, que nos pareció en su día chulo. Entonces esas 2 personas éramos César y yo, y ya os digo, en la Naval 3 se incorporó Pachi y más adelante, pues aquellos señores que veis allá y alguno que está en el Party Place, pues vigilando.
Vale, entonces vamos a entrar ya en lo que es la salida a Internet. La verdad es que con el tema de fechas de la Navar tuvimos mucha suerte porque 1 o 2 años justo antes de montar la primera Navar, la universidad evolucionó su red local a tecnología Gigabit Ethernet. No sé si fue entre el 2001 y no sé si fue el 2001 o el 2002. Entonces, pues de repente nos encontramos que la universidad tenía una red local propia basada en tecnología Gigabit Ethernet con trocales de fibra a giga, con un montón de fibras oscuras redundantes. Bueno, cuando se tira fibra es súper caro tirarla, entonces pues ya que se va a hacer la canalización, o sea, vas a excavar, vas a hacer la canalización y tal, pues en lugar de tirar un par de fibras que son las mínimas necesarias, pues se tiran muchas más. Entonces, pues eso ya hablaremos después. Nosotros utilizamos fibras oscuras de la universidad, nuestro tráfico no se mezcla con el de la universidad. Entonces, pues eso, decidimos hacer una Navar y resulta, justo la UNI tiene una red nueva, recién estrenada y que nos encaja como un guante. Además tuvimos la suerte de que ONO en ese momento llegaba con fibra, bueno, en ese momento se llamaba red, y llegaba hasta el punto de interconexión de esta red que está donde la cafetería universitaria. Y eso sí que da mucha suerte porque alguno me diréis, sí, pero la UNI también sale por Rediris, pero es que Rediris es una red dedicada a la investigación, y bueno, tiene algún otro uso, entonces que seguramente por su política de creación no nos hubieran dejado salir a través de ella. Entonces, en ese momento nosotros teníamos, siendo ingenieros de telecomunicación, teníamos profesores que estaban a tiempo parcial en la UCNA y trabajaban en Retena y que les gustó la idea y nos dijeron, pues os vamos a echar una mano. Entonces, vale, tenemos ONO que llega hasta la cafetería de allí abajo. Luego, evidentemente, hay unas fibras que llegan de ese punto de interconexión de la red de la UCNA hasta el servicio informático. De ahí, por la red de distribución de la UCNA, llegamos hasta el pabellón y ahí es donde prácticamente donde empieza nuestra red. Vale. Entonces, lo que son las fibras oscuras de la red troncal de la UCNA llegan hasta un armario de comunicaciones, luego hay alguna foto para que lo veáis, que está en el pabellón de deportes, en un cuarto. Entonces, a partir de allí, esos son fibras con interfaces Modbus LX, fibras monomodo, de ahí tiramos un par de fibras hasta el party place, que es la zona donde están las mesas y los ordenadores, donde estáis todos, y ese par de fibras lo pinchamos en un switch que es nuestro switch de cabecera, y ahí es donde empieza la red de la nueva party. Entonces, hubo un año que tuvimos un susto bastante fuerte porque llegó ella. Resulta que, más o menos, luego cuando vemos en la cronología lo veréis, como 15 días antes de empezar el evento, algún año ha sido mucho más tarde, hacemos una prueba de conectividad a ver si salimos a internet. O sea, están los equipos de deportes haciendo deporte, nosotros venimos, nos pinchamos en el cuarto de comunicaciones del pabellón y hacemos nuestras pruebas. Pues ese año no había enlace, entonces la gente del servicio informático decía que estaba bien hecha la conexión, la gente de aquellos tiempos, 2007, igual era una ya, decía que ellos tenían sus fibras también bien y no había enlace. Entonces, al final nosotros somos un evento sin ánimo de lucro, la UCNA nos cede el pabellón de manera gratuita, ONO nos cede la conexión de manera gratuita, entonces hay veces que es difícil apretar en ciertos momentos. Entonces, gracias a un poco a la buena colaboración de ambas partes, pues alguien dijo, oye, ¿y eso? Y lo de las excavaciones que hicieron por la zona por donde pasan las fibras, y fue, ahí va. Entonces fue hablar con uno, hablar con otro, cambiar otro par de fibras oscuras que había de repuesto, ya os digo, se tiran un montón, y tener enlace en el momento. Entonces resulta que habían pillado una arqueta, habían roto algunas fibras, aquí nadie dijo, el excavador dijo, aquí yo, si he pasado por aquí yo no he sido, y así se quedó. Entonces, nada, volviéndonos locos. Vale, esto se descuadra aquí, bueno, no pasa nada. Entonces, nosotros hasta ONO, en todos los tramos, o sea, ya sea del switch de cabecera de la Navar hasta el armario de comunicaciones del pabellón, de ahí transcurriendo por la red de la UCNA y luego del punto de interconexión hasta ONO, tenemos un giga simétrico. Y lo que es la velocidad de ONO hacia Internet, pues ha habido diferentes acuerdos de conexión.
Los primeros años había 50-60 megas, luego saltó a 80, 100, y ya desde la Navar 6, me parece que es, desde la Navar 6 tenemos 1 giga de salida. Entonces, ¿saturamos esa conexión? No. O sea, así de claro. Aquí lo que os pongo de velocidades medias son los 350 megas y picos de 550, me han dicho los compañeros que ayer hubo un pico de 700. O sea, no somos capaces de generar suficiente tráfico para saturarla. Bueno, realmente nosotros aquí tenemos facilidad para medir lo que es el tramo de nuestro switch de cabecera, bueno, lo que sale de nuestro switch de cabecera. O sea, ya lo que pasa de ONO hacia afuera, o sea, tampoco tenemos muchos datos. Podemos meter latencias hacia afuera, hacer algunas pruebas de velocidad con algunas herramientas externas que sabemos que más o menos funcionan bien, pero vamos, eso es lo que hay. Entonces, ¿qué hace ONO sobre el tráfico de la Navar? Básicamente, rutar hacia Internet y luego desde Internet hacia la Navar. Luego, los primeros años, claro, el tráfico que es propio de la red local, tráfico de broadcast, diferentes tipos de multicast, en el BIOS 139, microfondos DS 445, todo eso evidentemente no queremos que vaya hacia ONO. Entonces, la electrónica de red que teníamos los primeros años, eso mediante ACLs podíamos cortarlo. Luego hubo varios años que tuvimos una electrónica que no lo soportaba y pues no hubo más manera que lo implementaran ellos, que bueno, que es súper sencillo. Y luego, ¿qué más hacen? En su día, ellos tenían un par de packet shapers de una empresa que se llama Packetier, que yo creo que, bueno, esa empresa, no sé si la habéis oído, se hizo súper famosa, sobre todo a partir de que naciera Donkey, uno de los primeros P2P conocidos, y vamos, se hizo súper famosa y se forraron, porque básicamente de repente, de pasar de una situación en la que los clientes generaban súper poco tráfico, se pasó a que pues todo el mundo se ponía un programa de P2P en casa, empezaba a bajarse películas y cosas, y realmente ellos vieron mucho tráfico. Entonces, ¿qué ocurre? Esta gente, los de Packetier, fueron uno de los primeros que implementaron control de ancha de banda para ISPs de una forma decente. Entonces, básicamente uno lo que hace es una distribución de garantías de lo que es el caudal por protocolos. Se ha ido modificando a lo largo de los años, y hoy en día ya no sabría deciros exactamente los porcentajes, pero básicamente la idea es que todo lo que es HTTP, HTTPS, que hoy en día es prácticamente todo, lo que es FTP, mail y IRC vaya rápido, y luego lo demás pues para P2P, etc. Vale, de salida de internet, nada más. Entonces voy a entrar con red local. Si queréis interrumpir en cualquier momento para hacer alguna pregunta, sin ningún problema, y si no, pues al final como queráis hablar. Vale, red local. No sé si estoy corriendo mucho, ¿queráis? Bueno, sí que estoy corriendo. Vale, red local, descripción. Entonces, ¿qué es la red local de la Navar? Pues básicamente es una red de 650 bocas con topología estrella. Inicialmente era de menos, porque el primer año fueron 360 asistentes y a partir de ahí ha sido 512. Es un entorno 100% conmutado, es decir, únicamente switching, con lo que realmente es bastante sencillo de montar. Entonces, al ser un entorno 100% conmutado, nuestro objetivo es ofrecer la máxima velocidad. O sea, si podemos ofrecer wire speed, pues desde luego que sí. Y de hecho, lo que son los troncales entre switches, luego veremos algunas cifras, no se saturan. Con lo que realmente tampoco somos capaces de saturar esas conexiones a giga, o la mayoría de vosotros no los saturáis, con lo que, vamos, la experiencia de red dentro de la red local de la Navar debe ser bastante buena. Eso igual mejor lo decís vosotros y no nosotros. Entonces, eso sería en cuanto a descripción. Una restricción muy importante, y es que, a ver, esta red local, como todo lo de la Navar, tiene un tiempo de vida útil de 4 días. Entonces, hay ciertas cosas que es que no merece la pena montar. Simplemente pues porque el tiempo de montaje supera ampliamente, o sea, el tiempo que nos vamos a usar y el beneficio que nos van a aportar. Luego ya citaremos algún caso concreto, pues alguna herramienta tipo OpenView o Discovery que montamos que nos pegamos un buen tiempo, y realmente pues para lo que se necesita pues no era necesario. Entonces, lo que es la red de la Navar ha tenido como dos grandes evoluciones, vamos a decir.
nació como una red local con capa de acceso de 100 megas. Entonces, pues en el 2003 no era para nada comunes las tarjetas a giga, y el primer año tuvo los troncales a giga porque tuvimos conversores fibra óptica. Ya a partir desde la Navar 2 hasta la Navar 5 incluidas, no hubo esos conversores, tampoco la electrónico que teníamos tampoco tenía puertas a giga. Entonces lo que hicimos, pues grupos de puertos, o sea, básicamente hicimos trunks LAN entre 3 y 5 enlaces, y bueno, hubo algún switch con un puerto a giga. Entonces por eso digo que la velocidad de los troncales era entre 300 y 1000. Luego en la Navar 6, que fue un poco cuando nos consolidamos en cuanto a equipamiento, hasta la Navar 6 cada año venía una cosa, en cuanto a switches, en cuanto a servidores, pues igual algún amigo se compraba el ordenador y ya, oye, me lo dejas un mes. En la Navar 6 ya empezó a venir la misma electrónica de red. En ese caso pudimos utilizar una serie de máquinas que teníamos garantía que las íbamos a tener el año siguiente como servidores, y ya, por decirlo así, pudimos aprovechar mucho más fácilmente configuraciones, saber qué iba a venir, planificarnos, anticiparnos al diseño, etcétera, etcétera. Entonces, en la Navar 6 ya tuvimos la capa de acceso, pasó a giga, y los troncales pues hicimos third channels de 2 enlaces, o sea, a 2 gigas. Y ya desde, o sea, lo que ha sido la Navar 8 y la Navar 9, pues la capa de acceso no ha cambiado, de hecho los switches son los mismos, con una capa de acceso a giga, y ya los troncales pues son a 10 gigas. Vale. Entonces, en cuanto a la red wifi, ¿quieres comentar esta parte? Bueno, la red wifi casi siempre ha sido una red que un asistente colaborador, más bien, pues nos traía equipo, ¿no? Y la montaba él mismo y tal. Se lo agradecemos mucho porque es un trabajo que nos quitaba. Por lo menos cuando nos la lió. Menos cuando lo lió, bueno, eso luego lo cuentas, ¿no? Un pequeño problema, pero bueno. Este año estamos probando, que por desgracia me parece que no va muy bien. Tenemos unos APs que son esos que aparecen en la imagen, y pues pueden hacer roaming y pueden tener varias comunidades wifi y todo eso, y estamos probando a ver qué tal. De momento no funciona, funciona un poco así. Y el problema, bueno, como pone ahí, es una red que se conecta a internet a través de NAT, es decir, no estás dentro de la red de la Navar Party, solo da acceso a internet. El motivo de esto es que ahora, como todo el mundo viene con el móvil, el iPhone y estas cosas, se conectan por el wifi, y si les llegamos a todos IPs de la Party, pues tenemos un número limitado de ellas, ¿no? Entonces no podemos dar IPs públicas a todo el mundo. Y bueno, este año es experimental. Los que habéis usado el wifi nos podéis decir qué tal, pero ya vemos que va así regular. Y hemos aprovechado que tienen pues montar varias comunidades, entonces se ve como si fueran varios APs. Uno para que la gente se conecte sin contraseña y a través de NAT pueda acceder a internet, y otro, como pone ahí, es una red protegida, y si tienes la contraseña pues puedes entrar y acceder a la red propia de la Party y te da una IP normal. Y bueno, más o menos eso es como está funcionando este año. Lo de roaming se refiere a que hay varios APs distribuidos por el Party Place, entonces todos tienen el mismo SSID y ellos intercambian los usuarios. El que tiene más, pues se conecta automáticamente al que tiene más potencia, y si te mueves, pues pasas a conectarte con otro. Y pues, la idea está muy bien, pero yo creo que se están saturando bastante con toda la gente, bueno, sobre todo pues, móviles y estas cosas, la gente que se intenta conectar. Un poquito mal. Intentaremos mejorarlo. Sí, bueno, o sea, cuando digo que, pues, eso, que nos la dio el compañero que ha montado la vídeo, él la dio una vez, nosotros, vamos, si quiere la charla, no sé. Entonces, bueno, en el tema de la wifi, por ejemplo, una cosa así curiosa es que cuando, o sea, tú coges y compras un wifi de HP o algún wifi bueno, que te gastas una pasta, lo que notas es que cuando hay muchos clientes, el nivel de la señal y el nivel de las prestaciones no baja. Cuando compras algo por 30-40 euros, pues para unos muy poquitos usuarios va bien, pero luego lo traes aquí y no puede. O sea, ese wifi, o sea, ese AP de 30-40 euros en casa va bien, pero aquí no va bien. Y sobre todo, bueno, con el HP se nota que, vamos, Pero este año no hemos metido demasiada caña. Bueno, vamos a entrar un poquito en el diseño lógico y la parte de gestión de lo que es la red para ver cómo lo montamos. O sea, realmente en la Navar, sobre la misma infraestructura física, hay una segmentación de redes.
montamos 3 redes lógicas superpuestas. Hay una red que es la red de servicios cableados, o sea, sobre lo que es la infraestructura cableada, hay una red pública que es visible para todo el mundo y a la que os conectáis los asistentes, la organización que no va a gestionar nada, digo, de la parte de red y servidores, y los talleres. Y luego, sobre la parte cableada, también hay una red, que esta vez no es pública, es una red interna de gestión. Entonces esa red la usamos nosotros, la gente de SDN, la gente que hacemos la parte técnica, y únicamente es visible para nosotros. Ahí es donde publicamos todas las herramientas o interfaces de gestión. Entonces, si vosotros de repente, por ejemplo, veis dónde está el DNS, dónde está el FTP, si escaneáis esa máquina, realmente simplemente publica, pues, o bien, o sea, esos puertos del puerto DNS, el puerto FTP, pero no veréis ninguna interfaz, ningún puerto de gestión, porque no está en esa red. Luego, bueno, esos accesos sí que los hemos protegido con contraseñas, bueno, dependiendo, más o menos robustas, alguna vez ha sido menos, con certificados, usando protocolos seguros. Esta separación se hace mediante VLANs a nivel 2, no tenemos necesidad de hacer VLANs de nivel 3. Y este año, lo que estaba comentando Pachi, también hay una red de servicios Wi-Fi, que es esta VLAN independiente que hay para la gente que únicamente va a venir con el tablet, con el móvil, con el smartphone o lo que sea, y que únicamente sale a internet y su tráfico, pues creando una VLAN, no se mezcla con el resto de la party. Y lo que está detrás de un NAT, no les damos IP pública, etcétera, etcétera. Vale. En cuanto a direccionamiento, tenemos la suerte, bueno, yo creo que es la suerte de que ONO cede a la Naval Party 4 bloques de direcciones clase C contiguas. Eso ha sido, el primer año no había necesidad, nos cedieron 3 y a partir de Naval 2 nos han cedido 4. Entonces tenemos 1024 direcciones, ya sabéis que la primera y la última no se puede usar, con lo cual podríamos direccionar hasta 1022 máquinas directamente. Una cosa importante a saber aquí es que son direcciones públicas y eso tiene implicaciones. Lo que antes hemos comentado, que había una red de servicios cableados, que es la que veis los asistentes cuando conectáis el PC. Este direccionamiento cedido por ONO es el que se usa para esta red de servicios cableados. Eso lo que quiere decir evidentemente es que salís a internet directamente, no hay un NAT, no hay un proxy, no es como la mayoría de conexiones que podéis tener en casa, entonces pues hay que tener un cierto ojo con la seguridad. También es cierto que la mayor parte de los usuarios de Banavar, el 80% son gente con conocimientos, con lo que ya sabe pues un poco lo que hay y lo que no. En cuanto a la red interna de gestión, usa un direccionamiento privado que no es visible ni desde internet ni desde la LAN por el tema de la segmentación de redes, por el tema de las VLANs. Vale. Bueno, si igual le enseñamos un poquito de direccionamiento. Una pregunta. Entonces, todo el tema de la conexión con el StrongDC y cosas así, eso no es visible desde internet, pero sí... Eso, o sea, el StrongDC, lo que es el puerto para compartir ficheros, esto está en la red de servicios cableada, eso es visible para todo el mundo. Lo que no es visible es la parte de gestión. Pero si, por ejemplo, ya que tenemos direcciones IP públicas, sí, cuando nos conectamos es directamente, nos dan IP y nuestro rango. Entonces, efectivamente, tú cuando estás, por ejemplo, en tu casa y tienes un router y de ahí luego una red Wi-Fi y ya es un salto más que tiene que dar cualquier hacker para entrar, ahí no lo tiene que dar, o sea, tiene nuestra IP y ya acceden a nuestro ordenador. Eso es, estáis pinchados en internet directamente, no estáis detrás de un NAT. Entonces, ¿cómo se las ingenia, por así decirlo? O sea, eso que has dicho, de nuestra pequeña red, nuestros 1022 direcciones, sí, para poder comunicar los archivos entre nosotros sin salir a internet, como que dice. No, simplemente, pues, a ver, vosotros, el direccionamiento que se usa, según la máscara de red, cuando tú vas a conectarte con un equipo que está, básicamente, tú tienes una dirección IP, al lado tuya tiene otra. Entonces, con la máscara, esos dos equipos pueden saber que están en la misma red, entonces no van a... ¿Configuras el programa en sí para quedarte solamente con ese rango de IP? Eso se hace automático con el protocolo. O sea, básicamente, ellos saben, ellos cogen la dirección IP en bits, le aplican la máscara, ven lo que queda y las comparan. Y si son iguales, no hace falta ir al gateway, se pueden comunicar directamente. Y si no son iguales,
hace falta ir al Red Web. Resumiendo muchísimo el tema. Con lo cual, el DC, lo que es el puerto para compartir ficheros, o sea, tú te podrías conectar a ese, no hay restricciones, o sea, te podrías conectar desde casa con una IP de Telefónica o sea, Se conecta. Sí, te podrías. O sea, no hay, nosotros no queremos limitar eso en el principio. O sea, si la gente de fuera quiere compartir contenidos o bajarse contenidos, no nos parece. Bueno, no te lo vas a descargar ahí el megabyte, pero bueno. Eso. O sea, no hay en principio. Antes no se lo bajaba a 33. Bueno, por decir un número, vamos, desde casa no vas a... O sea, lo que son los servicios que son públicos, por ejemplo, el P2P, lo usa la gente desde casa, sin problema. Entonces, a ver, vamos a ver aquí un documentillo, a ver si lo abre. Ha habido veces que hemos expuesto a un PC que tenía acceso a la red de gestión a internet, pues para poder hacer cosas desde el trabajo o desde casa o lo que sea. Entonces, bueno, esto es nuestro Excel interno de direccionamiento. Esto es de la Naval 7, el que tenía más cerca. Entonces, básicamente, aquí están todas las redes públicas. Entonces tenéis, pues la primera IP es la del gateway de ONO para salir a internet. Luego, pues poníamos Wi-Fi, las interfaces públicas de web, de HTTP, SMTP, DC. Ahí veis en el 15 una máquina de gestión, eso es lo que os comentaba que hay veces que sí que exponemos algo, más que nada por la conveniencia de, pues ha habido años que hemos estado, ha habido más problemas para montar los turnos de guardias y tal, y teníamos que trabajar o hacer algo desde casa, pues para poder hacerlo. El segundo FTP, los servidores de juegos, luego pues ya equipos propios de la gente de staff, los ordenadores de talleres, y ya luego pues eso, la red interna pues con los diferentes interfaces de gestión, con los puertos de los switches que tienen etiqueta, que no tienen etiqueta, etcétera, etcétera. Bueno, ahora la idea es ver un poquito cuál es la configuración de los switches. Básicamente, nosotros los switches los dividimos en tres grupos. Lo que sería un switch de acceso, que es al que os conectáis vosotros, lo que es el switch de control, que es exactamente igual al switch de acceso, con la única diferencia de que tiene algunas bocas especiales a las que nos pinchamos nosotros para poder administrar la red. Y luego ya el switch de cabecera, que básicamente es un switch de interconexión entre switches, y a los que van los servidores. Hay veces que hay algún servidor que va en el switch de control, más que nada porque no es crítico el ancho de banda o básicamente por eso. Vale, ¿cómo solemos configurar los switches? Pues básicamente al principio cuando nos los traen, generalmente tienen los de otras LAN parties, pues hay algunos que igual no tuvieron tiempo, lo que sea, no han podido quitar las contraseñas, entonces entramos por la consola serie, quitamos las contraseñas, restauramos la configuración por defecto y a partir de ahí lo que solemos hacer es tener nuestras plantillas de cada uno de estos tres switches, habilitamos el SSH y el SCP y la empujamos o bien por TFTP vamos, suele ser la forma. Vale, entonces aquí os voy a enseñar un poquito cada una de estas configuraciones. Vale, a ver, entonces, básicamente, esto sería lo que sale cuando hacéis el show running config o show startup config de Switch. Es bastante sencillo realmente, no hay grandes no. Vale, entonces básicamente el tema de configurar la sincronización horaria, definir la zona de tiempos en cada switch para luego poder relacionar eventos o alarmas, problemas que surgen, pues que saber un poquito si únicamente pasó en ese switch, en todos, cuándo, si en ese, más que nada, pues por si en ese momento, pues sí, para poder relacionarlo con algo. Luego, con No Web Management deshabilitamos la gestión por HTTP, Web Management SSL y habilitamos por SSL. El Telnet y el TFTP lo solemos quitar, utilizamos SFP para lo mismo. Esto de Module son módulos, componentes internos del switch. Si usáis plantillas
los módulos sí que tienen que ser el propio switch porque si no, no carga la configuración. Y luego, bueno, vienen las VLANs que os comentaba. Todos los switches tienen una VLAN por defecto, entonces nosotros lo que hacemos es a ese VLAN le quitamos todos los puertos. O sea, en la VLAN no hay nada, con la VLAN por defecto. Es, bueno, una mini medida de seguridad. Luego están la VLAN de gestión, que es donde estamos nosotros, la VLAN de usuarios, que es donde están los asistentes, y la VLAN del LAN, para separar el tráfico de las Wi-Fi. Entonces, bueno, como podéis ver, es bastante sencillo. Básicamente, la única VLAN que tiene IP es la de gestión, esa es la IP del switch. Luego hemos puesto el nombre dentro de cada VLAN para identificarlas en el CLI, en el interfaz de línea de comando. Y luego, si un puerto no lleva etiqueta, o sea, el tema de las VLANs a nivel de puertos se implementa mediante etiquetas. Entonces, si un puerto pertenece a una VLAN y no lleva una etiqueta, pues no lleva etiqueta es de esa VLAN. Si un puerto lleva etiqueta, ese puerto generalmente puede pertenecer a NVLANs. Entonces, ¿para qué es necesaria la etiqueta? Para que cuando el tráfico circula por los diferentes switches, para saber a qué VLAN pertenece. O sea, básicamente hay un único canuto físico, por explicarlo de alguna manera, y la segmentación para que haya N redes virtuales, N redes lógicas encima, y que el tráfico no se mezcle, se utilizan las etiquetas. Entonces, básicamente, si veis, aquí en la VLAN de usuarios pone un target 1.47. Esto lo que quiere decir es que los primeros 47 puertos del switch no llevan etiqueta, son propios de la red de usuarios. Ahí vais vosotros, ahí van los asistentes. Luego, si os fijáis, hay otro grupo de puertos que son el 48 y el A4 que pone target. Eso ya son puertos que llevan etiqueta. Entonces, por esos puertos puede ir tráfico de diferentes VLANs y con la etiqueta se distingue entre una y otra. Vale, pues básicamente en cuanto a las etiquetas eso. O sea que si un puerto va a estar en el VLAN, llevará etiqueta. Así se sabe a cuál pertenece. Entonces, básicamente lo que son troncales, claro, por los troncales viaja vuestra información entre switches y hacia internet y nuestra información de gestión para poder administrar esas máquinas. Son puertos con etiqueta. El puerto al que se conecta el asistente solo ve la parte de servicios públicos, el compartir ficheros, el servicio de resolución de nombres, el FTP, etcétera, etcétera. Pues no hace falta que vea ninguna otra red. Puertos sin etiqueta. No hay mucho más misterio. Esto de Core Security es una cosa que ha hecho falta. En la NAVAR 7 no hizo falta, pero ahí es cuando hablamos por primera vez para hacerlo en serio. ¿Qué ocurre? Hoy en día la gente que viene a la NAVAR coge, trae su portátil, trae su teléfono, su smartphone, trae su consola. En el portátil empieza a arrancar máquinas virtuales. Entonces, nosotros hemos dicho que tenemos 1022 direcciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezáis a consumir las direcciones y, claro, no nos gustaría que alguien arranque 3 máquinas virtuales y se acaben las IPs. Entonces, otra persona que es un asistente que usa únicamente una IP, pues no tener IP para darle, ¿no? Entonces, con el Core Security limitamos que por cada boca física únicamente pues, se reconozcan 2 MACs y se puedan consumir 2 direcciones de red. O sea, realmente de esa forma ya nos saltamos el hecho de que aunque no todos de vosotros vais a consumir más IPs, con lo que así ya no hay problema. Y si hay alguien pues, que necesita más MACs, pues se levanta una alarma, se puede hablar con él, etcétera, etcétera. Vale. Más tema de sincronización de tiempos, el SNCP, de tiempos, IPSSH File Transfer, esto es el STP para transmisión de ficheros segura. Luego, la mayor parte de los programas de gestión usan el SNMP para ello, para funcionar. Entonces, nosotros tenemos un servidor que, en este caso hay 2, el 20 y el 21, que básicamente hace de servidor, que hay una aplicación de estas, tipo Procurement Manager, o Azure OpenView, o Tivoli, o lo que queráis. Y luego los switches también hacen de servidores NMP. Entonces, así, de esa manera, todo lo que es configuración remota, monitorización, pues se hace a través de SNMP. Entonces, eso hay que habilitarlo con su contraseña, etcétera, etcétera. Esto de Spanning Tree
bueno, si conocéis el Spanning Tree, pues básicamente es un protocolo para protección ante bucles. Entonces, en la Navar, o sea, sí que hemos tenido ese tipo de problemas. Lo único que hay atípico entre una LAN de 500 bocas, que es la de la Navar, de muchos más, de 700 bocas, que es la de la Navar, y la red de una empresa de 750 bocas es que aquí hay veces que hay, o sea, que la gente monta un bucle y no se entera. Bueno, algunas veces también ha pasado. Que aquí hay alguien que de repente o bien trae de casa pues alguna máquina Linux con los servicios de HCP habilitados, no se entera, la conecta, o es una máquina virtual que tenía por aquí, lo levanta y se pone a repartir direcciones. O sea, eso en entorno corporativo pues no es nada común. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esas cosas hay que protegerse. Entonces, pues claro, de repente pues la gente de cierto sector te dice que no tiene red, entonces vas allí, ves qué dirección IP tiene asignada, qué gateway tiene asignada y dices, si esto no lo sabemos nosotros. Entonces, pues empiezas a mirar y ves este tema. Entonces, a ver, el tema de protección ante bucles, pues básicamente Spanning Tree es un protocolo que resuelve este tema automáticamente, entonces simplemente pues está activo. Esto de la management VLAN es para marcar una de las VLANs anteriores como VLAN de gestión. El TCP está deshabilitado. Esto del uProtect es porque ha habido veces que hay gente que coge, pues trae sus propios cables, los conecta al switch, trae otro switch, lo conecta, luego de ese switch saca otro cable, lo conecta a otro switch con el de atrás, porque piensa que así va a ir más rápido o porque se confunde o lo que sea. Entonces, al final, cuando tú montas un bucle a nivel físico con un cable dentro de la red, ¿qué ocurre? Pues al final los paquetes empiezan a circular, los tiempos de retardo empiezan a aumentar y hay tormentas de paquetes. Entonces, de repente, básicamente las comunicaciones no funcionan. Veis, el ping no responde, se ve como el tiempo de ping empieza a aumentar y entonces, pues básicamente este tipo de problemas pues hay que evitarlos. Entonces, por eso está el Spanning Tree, por eso está este comando que veis de loopprotect, que cuando ve que alguien, pues bueno, que ha habido este tipo de situación, que a veces lo hemos provocado nosotros también, o sea, no hay que decir que estemos nosotros libres de ese pecado, pues que deshabilite el puerto y que se solucione el tema. Vale. En el tema de bucles, creo que fue en la Navar 2 o en la 3, que, o sea, entonces lo que hacíamos era, había una AP al principio donde lo que era la antigua zona de talleres, o sea, si estamos mirando al control en la parte izquierda había una AP y luego atrás, donde ahora están las consolas, había otra AP. Entonces, pues básicamente donde se lió la cosa ahí fue que cada AP se le puso como gateway el otro, los paquetes empezaron a circular y pues básicamente la gente lo que nota es que de repente no tiene red. No sé qué hay interfaz, pero no funciona. Pues un tema de bucles. Vale, pues esto un poco más. ¿Sí quieres decir algo? No. Vale, los dos switches va a ser muy rápido porque ya os digo, no hay mucha diferencia. Esta configuración es de un switch que es diferente, que es un poco más antiguo y hay algún cambio. Aquí básicamente la única diferencia es que la red de gestión, aparte del troncal, que es el TRK4, eso es un troncal de 2 enlaces físicos, es por 330 gigas, es un LACP, pues básicamente están los puertos de 1 a 4. Pues ahí en ese momento supongo que irían pues, Pachi, yo, César y yo. Y luego todo lo demás es igual. Aquí estáis viendo un comando que es el MDX mode MDX. Esto es para que el switch no cruce automáticamente los puertos. O sea, básicamente todos estos switches lo que hacen es cuando vosotros conectáis un cable entre el switch y el PC, monitorizan esa conexión, entonces ven si hace falta cruzar el cable o no. Entonces, o sea, es deseable a los asistentes, o sea, nosotros con nuestro cableado para los asistentes, el que tenéis en vuestra mesa, es cable directo. O sea, entonces no queremos que nadie coja y nos pinches cables cruzados a otro switch y que nos provoque problemas. Entonces es para obligar a que, pues si alguien pincha un cable cruzado, pues no pasa nada. Vale. Entonces ya os digo, el switch de control, la única diferencia al vuestro es que hay más puertos target, más puertos con etiqueta, donde nos conectamos nosotros y de esa manera pues podemos acceder a toda la red. Vale. Y al switch de cabecera, este es ligeramente diferente porque lo que vais a ver es un montón de troncales. Lo mismo.
Nombre de switch, administración HTTP únicamente por SSL, es la parte de Web Management SSL, como de tiempos, ¿vale? Eso vamos bien. El Ethernet desactivado, los componentes del switch, que son los módulos, y esto de trunks son los troncales LACP, los troncales a 2 GB que interconectan los switches. Entonces, básicamente, aquí lo que se puede ver es que ese switch, entre los puertos 1 y 28, 2 a 2, son pues eso, troncales de 2 enlaces. Si desconectáis uno, o sea, no se pierde la conexión, la redundancia, más velocidad, etcétera, etcétera. Vale. Las mismas VLANs que todos. En la VLAN de gestión veis que pone target 2934, más puertos de gestión para nosotros, más puertos de gestión para los servidores, o sea, para la interfaz de gestión. Pues la parte del SSH, de los servidores son Linux, pues todo el SSH pues lo publicamos ahí. Si son máquinas Windows, pues el terminal server, lo que sea. Vale. Una cosa que no he comentado, aquí se ve en la VLAN de usuarios, veis una cosa que pone IP helper address 85.219.60.11. Pues esto básicamente lo único que hace es todo el tráfico broadcast de UDP redirigirlo a esa IP. Entonces, ¿qué tráfico UDP de broadcast hay? Pues el de HTTP está ahí, por ejemplo. Vale. Eso, panning tree para el tema de los bucles, debajo TCTP desactivado, poquito más. Pues en cuanto a configuración lógica, ya estamos. Más cositas, temas de gestión. Entonces, lo que es la red, ¿cómo la gestionamos? Pues el SSH para tener acceso a Command Line Interface, a la línea de Command Line Switches, siempre viene útil. Hay muchas cosas que, pues o bien tienes la receta, o bien es que es súper rápido hacerlo por el CLI. Y de hecho, o sea, hay comandos que seguro que están en el Procurement Manager o en otras herramientas de gestión, pero, o sea, ¿dónde están? O sea, vamos, es súper complicado, antes que llegas, lo encuentras, etc. El Procurement Manager es la herramienta de gestión de HP, funciona sobre SNMP como hemos visto antes, por eso veíais esos, tienes una configuración de SNMP Server. Básicamente, ¿qué nos permite esta herramienta? Ver la topología de red, realizar configuraciones masivas, monitorizar el estado de puertos, uso de ancho de banda de interfaces, de puertos individuales a los que estáis vosotros, de troncales, el enlace hasta ONO, definir alarmas para que, por ejemplo, ver si hay algunos puertos que se pasa del 80% de uso, pues eso nosotros enterarnos y decir, oye, pues aquí hay un problema de capacidad. Y lo que es el Telnet y el TCP ya hemos visto que está deshabilitado. Luego vemos alguna captura de Procurement Manager. En cuanto a monitorización, hemos utilizado pues diferentes herramientas. El propio Procurement Manager, luego y algunas otras. La monitorización tiene 3 dimensiones. Está la parte de disponibilidad, que todo el mundo monitoriza, la parte de seguridad y la parte de rendimiento. La parte de disponibilidad, el propio Procurement Manager la monitoriza. Utilizamos una herramienta Windows que es Vitima, que es muy rápida de configurar. Con 3 clics básicamente puedes hacer tanto pings como consultas sintéticas. Por ejemplo, dices, esta máquina es un... tú le dices, el segmento red es la 85.219.60 con máscara de 24 bits. Él solo detecta todas las máquinas, le dices, esta máquina, añádele un DNS, añádele por ejemplo puerto 53 y le dices, hazme una pregunta por juegos01.navalparty.org y te tiene que devolver este IP. O entonces él hace esa consulta y si no le devuelve ese dato, dice, el DNS no funciona. O sea, el tema de consultas sintéticas está muy bien. Nos permite, si saltan 3 alarmas consecutivas, pues avisarnos, entonces nos enteramos muy rápido, generalmente antes que los asistentes de los fallos. El tema de seguridad, hay cosas, pues sería un tema de poner un IDS, poner SIEMs como ArcSight, como RSA Vision, como Servicio de Bitácora, pero es un tema, esta es la típica herramienta que tiene un periodo de configuración muy amplio, entonces no merece la pena desplegarla. Y en cuanto a rendimiento, pues las cosas que nos dé el Procurement Manager. Vale. El tema de que la red dure 4 días. Pues llegamos a montar un OpenView, un CiscoWorks, pero es que ya solo para configurarlo se nos pasa media party.
Algún año hemos montado un honeypot. Básicamente un honeypot es un ordenador que tiene una serie de servicios que simulan ser vulnerables. Generalmente es una máquina Linux con una aplicación. Entonces esa máquina Linux expone, por ejemplo, dice, abre el puerto 1433, el de SQL Server, y dice, yo soy un SQL Server y vulnerable además. O Microsoft DS, o NetBIOS, o FTPs, o servidores HTTP. Entonces, realmente detrás no hay un Apache, no hay un bin, pero sí que están abiertos los puertos, y como el malware ha evolucionado y hace el handshake básico del protocolo, pues el honeypot también. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente la idea del honeypot es, él está ahí diciendo, oye, soy un ordenador vulnerable, tengo todos estos servicios, tengo base de datos, tengo servidor web, tengo FTP, etcétera, etcétera. Y ahí se puede escribir un montón de plugins. Y luego los bichos lo ven y lo van a atacar. Entonces, lo que son el software se queda con el payload, con la parte infecciosa, por decirlo así. Entonces, luego pues tienen integración con la API de Virus Total, y este malware pues directamente se puede subir algo como Virus Total, que tiene 50 y pico motores de malware, y analizarlo y ver un poquito qué hay. Esto es más bien un poco para nosotros, pues para jugar y pasar buen rato. Hacemos algunas cosas. Sí, he encontrado varios. Este año el Nepenthes murió en el 2009 fue, y el sucesor se llama Dionaea. Entonces, este año montamos uno en la Euskal, pero al final, o sea, sí que lo levantamos, sí que también pusimos un POF para detectar los sistemas operativos que nos atacaban, porque esas máquinas están infectadas, pero o sea, tampoco tuvimos mucho tiempo para jugar con el año que viene, seguro jugamos un poquito más. Y el tema de velocidad de troncales, hemos dicho que eran a 2 gigas. Cada uno de vosotros os conectáis a la red a giga. La media de uso, unos 500 megas. Picos, 1200 megas. Me comentaban que ayer que estáis viendo precisamente eso. Entonces vamos a ver alguna captura de esto. Entonces, a ver si la abre. Vale, pues esto es una captura de Procurement Manager. Como veis, es una red de estrella. En medio tenéis el switch de cabecera. Los switches son HP Series 2900. Entonces, pues veis que son todos enlaces a 2 gigas, la agrupación de 2. Entonces, pues básicamente aquí tenemos pues todo el parque de la red. Vale, esto es una captura del puerto 48 del switch de cabecera. Esto es el enlace hacia ONA. Entonces, podéis ver un poco el perfil de tráfico, el consumo de ese enlace. Entonces, y el 100% sería giga, pues eso, estáis viendo abajo un pico de transmisión de 450 megas y abajo pues unos 350. Ahí llega, o sea, estaban llegando hasta estos días en la nave hasta 700 o así. Vale, esto es un troncal entre switches, es decir, vosotros os conectáis a un switch de la pared, pues el que va al switch de cabecera, ¿no? Entonces aquí el 100% serían 2 gigas, entonces abajo estáis viendo picos del 60%, o sea, 1200 megas, en recepción, transmisión, pues picos de 40%, pues 800. Vale, esto simplemente un poco a nivel informativo, pues para que veáis cómo se ve el frontal dentro de cada switch en Procurement Manager, que se puede desactivar los puertos, hacer lo que, vamos, lo que se quiera. Es como tener switch por delante. Vale. Algunas curiosidades de cara a la gestión. Que igual suena, no sé, igual suena un poco raro, pero cuando llegáis que nosotros generalmente la red la tenemos pues la noche del miércoles al jueves, más o menos a las 4 o 5 de la mañana, y está todo operativo. La gente empieza a llegar aquí a las 10, bueno, ha habido años que no. Ha habido un año nos pasó un switch de cabecera a las 6 de la mañana del propio jueves, y el evento empezaba a las 8, o sea, una locura. Pues básicamente, ¿qué ocurre? Cuando más gente llega es la mañana del jueves y la tarde del viernes, pues la gente termina de trabajar y viene. Entonces, sobre todo el viernes a la tarde no lo he notado, pero
La mañana del jueves, cuando hay un montón de gente que de repente pincha el cable su ordenador y enciende su máquina, o sea, se ven como inestabilidades en la red. De repente el ping no responde, tarda más y ya eso en 2-3 minutos ya se normaliza. Entonces, eso es una cosa que, no sé, que igual no cabría esperar, pero, o sea, vamos, ha pasado el 90% de las navas y no hay nada raro, no hay bucles, no salta ninguna alarma, pero se ven esas inestabilidades. Al igual cuando de repente 100 tíos se encienden la máquina, se activan todos los puertos, el spanning tree calcula si hay algún bucle, piden IP, empiezan a navegar y tal y cual, pues se nota este efecto. Luego, como habéis visto en la configuración de los switches, pues el tema de la protección de HTTPs piratas, el tema de protección de bucles con el UProtect, con el Port Security, para evitar tormentas de paquetes. Bueno, y lo que decíamos, pues que hasta la Navar 6, pues bueno, lo mismo la máquina nos venía 2 horas antes del comienzo del evento. Vale. Ya el diseño físico, y con eso yo termino, y le tengo aquí la palabra a mi amigo Pachi. A ver, el tema del cableado. Básicamente, lo que es cableado de datos hay unos 10 kilómetros, aprox. 80% categoría 5E, 20% categoría 6. En la Navar 9 este año ya no se usa la categoría 6. Básicamente es mucho más complicado manejar categoría 6 porque lo que es la cubierta es mucho más dura, es más difícil de trimpar, al ser más dura es más difícil de pegar el cable y llevarlo por ahí. Dentro tiene una guía de plástico que hace que doblarlo sea... Sí, que sea bastante complicado. En el tema de protección anti-interferencias, no doblar las fibras, y os cuento mi experiencia. O sea, la teoría dice una cosa, la experiencia es otra. Vamos, se supone que las fibras no tienen que tener un diámetro menor de curvatura, de no sé si son 15, 20, 30 centímetros, algo así. Pues con 2 o 3 centímetros funcionan perfectamente, durante 4 días, ¿vale? Lo que es cableado categoría 5E, supongo que en un entorno con motores, sobre todo ruido de ese estilo, de motores y tal y cual, pues les influirá, pero aquí lo que son los troncales de la Navar llevan, bueno, los 2 últimos años no, y el primero tampoco, que es fibra, o sea, de 9, 6, yendo el cable a la par que el cable eléctrico, pues porque es el sitio más conveniente y porque se ve más fácil, y no hay ningún problema, o sea, no se ven ni de transmisiones de paquetes ni nada raro, o sea que, vamos, y los cables eléctricos pues son bastante gordos. El cableado de los asistentes es 100% categoría 5E, los troncales en las Navar 1, 8 y 9 ha sido fibra multimodo MMF y el resto ha sido categoría 5E y 6. Como curiosidades, en la Navar 1, hemos comentado, fuimos 360 asistentes y a partir de ahí 512. ¿Esto qué pasa? Al crecer en asistentes, pues básicamente lo que son la distribución de mesas cambia y por tanto lo que son las mangueras de cables que os llegan al puesto también cambia. Entonces, básicamente de la 1 a la 2 hubo que rehacer un montón de cables. Luego hubo otro momento con la Navar 6, que ya toda la red de acceso era giga, cuando en las conexiones 1000 base T se utilizan 4 pares para recepción y transmisión, bueno, 2 y 2, y en las de 100 base T, base Ethernet, 2. Entonces, pues ahí descubrimos un montón de cables que esos 2 pares, algunos de los 2 pares estaba mal crimpado, estaba truncado, lo que sea, y hubo que hacer cables. Luego, un tema que suele preguntar la gente es: oye, joder, aquí pondréis sobre los 10 kilómetros de cable suelo técnico y tal y cual. Oye, ¿el suelo técnico qué traigo? Suelo técnico. Esto dura 4 días. A ver, si me cuesta más tiempo y dinero desplegarlo que lo que es toda la partida. Vamos, el suelo técnico nada. Vale, en cuanto a interfaces, pues lo que es la fibra monomodo entre el armario del pabellón y nuestro switch de cabecera, monomodo, 1000 base LX. Lo que son las fibras, el primer año los troncales también fueron monomodo 1000 base SX y el año pasado y lo que son los troncales son fibras multimodo 10.000, o sea 10 G base SR, está mal, 10 G base SR. Con eso tenéis un alcance hasta unos 400 metros o así. Y todo el resto es pack trenzado con RJ45, lo de toda la vida. Los switches, algunos tienen puertos de doble personalidad, que es ese dibujito de ahí arriba a la derecha. O sea, básicamente hay 2 puertos
que o bien son puertos 1000 AST para el RJ45, o bien se puede insertar un conversor y pinchar diferentes tipos de fibras según el conversor. Entonces, lo que viene debajo son precisamente esos conversores. Entonces, el del medio, eso es un mini Gevic SFP, que a la derecha lo tenéis pues, con una cerilla para que veáis un poco el tamaño. Entonces, eso es lo que usamos para conectarnos, o sea, las fibras que vienen del armario de conexión del pabellón a nuestro switch. Nuestro switch tiene pinchado un mini Gevic de estos y las fibras van ahí. Pues esto es, las fibras son con conectores SC-PC y LC en el otro lado, aquí el mini Gevic. Y esto son los Gevics, o sea, el mini Gevic y el Gevic. Entonces, estos Gevics son un infierno, así de claro. O sea, igual en una empresa que se pincha y está en un armario cerrado y tal y cual y no se toca, los cables no se mueven, no se tocan, pues supongo que irá estupendamente. Pero aquí en la Navar, o sea, es que era tocarlo y no tener red. Tocarlo y tampoco, volver a tocarlo y tampoco. Y a la tercera, pues sí. Y de repente tampoco, ya, pues dejar de funcionar. Cuando ya dejaron de... O sea, básicamente, eso se ve en la siguiente transparencia, pero hubo un momento en el que ya era mucho más difícil conseguir equipamiento, entonces este mini Gevic nos lo tuvimos que comprar. Entonces era una pieza original de HP, nos costó unos 750 €, porque básicamente sin esa pieza no había internet en la Navar. Y a la vez ya habíamos visto que en eBay estaban por 20-30 €. Lo que pasa es que decir, vale, compramos una 20-30 €, viene aquí y no hay internet, ¿y qué hacemos? Entonces, pues básicamente compramos una docena de los de 20 € y uno de los buenos. Entonces, ahí está. Y ahora ya no sabemos cuál es el bueno y cuáles son los otros, pero ya os digo, es el caso. Entonces, en cuanto a modelos de switches, o sea, cuando nacieron las parties, Cisco tenía mucho interés en meterse en este tema, para que todo el mundo conociera el nombre de la marca, para estar presente en todas este tipo de redes. Entonces, el departamento de marketing de Cisco, es lo curioso, tenía un parque de equipos que son los que iban de party en party. El primer año, o sea, los switches que llegaron, o sea, impolutos. O sea, básicamente los abrimos nosotros. El siguiente año ya estaban cascados. El tercero, o sea, descojonados. Algunos no tenían frontal. Otros, el botón de reset para quitarles la contraseña no funcionaba. La mitad no arrancaban. Una tercera parte se reiniciaban. O sea, un calvario. Claro, la gente viene a la Navar, quiere tener un buen servicio. ¿Cómo les dices que esto, o sea, es una cesión que no te lo puedes permitir en absoluto? O sea, tampoco vas a... o sea, es lo que había, ¿no? Entonces, Navar 1, 2, 3 y 4, 100% equipamiento Cisco, Catalyst 2960, 3550, alguno un poco más alta gama. La Navar 5, ya eso fue el sumum de las desgracias en cuanto a los switches. O sea, ahí hubo un tipo de Catalyst, un tipo de Procurve, 2 modelos de Longines, 2 modelos de Delic. Alguno de ellos nos vino que no le funcionaba el botón de reset y con contraseña. Entonces, desmontándolos, intentando conectar las baterías a mano para quitarle la contraseña. Alguno se pudo, en otro comprobamos que no había ningún tema de VLANs en los puertos, que funcionaba, pues oye, sin gestionar, para adelante. Entonces ahí es cuando aprendimos a desmontar, soldar, pedir, rezar. O sea, pues llamaba a empresas de aquí a Pamplona que hacían redes, oye, no me podrás dejar 3 switches gigabit y tal y cual, ¿tú quién eres? Soy Rumi de la Navar, vale, el evento tal y cual. 3. Ah, ¿tú sabes cuánto cuesta eso? No, sí. Pues al final había alguien que nos dejaba, venía corriendo, cogía un switch, así fue un poco. Entonces, la Navar 5 la Navar 4 fue un calvario, porque allí directamente llegaron 2 o 3 máquinas que no arrancaban, 2 que se reiniciaban. Teníamos justo el número para hacer la LAN. Conectamos todo, lo enchufamos. Mira, el único año que se ha quemado un switch es... O sea, yo no sé por qué es esto, pero además lo conectó Santi. No decís que toque vuestra manera. Y nada, entendemos eso y se le funde la fuente de uno. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, había uno que no arrancaba, que no hacía nada. Cogimos, quitamos su fuente, la metimos a ese que había petado la fuente y funcionó. Vale, muy bien. Luego, en medio de la party,
resulta que otro switch se empieza a reiniciar. Entonces la gente, los 40 y pico personas que están conectadas ahí, pues bastante descontentas. Además la gente da bastante caña. Y eso pues lo viviríais si estuviera, o sea, se vive en el otro lado, ¿no? Entonces, pues básicamente, ¿qué solución había? Pues coger uno de los que no arrancaban, pedir por megafonía que alguien que le gustase el overclocking, que tuviese una fuente bastante potente de 550 o 600 vatios para la trajera, abrirla y empezar, mirar el interfaz de conectores y soldar. Y funcionó. Y así terminamos la party. O sea, eso fue un poco en aquella vez. A partir de la Naval 6 en adelante, la verdad es que todo el tema este de equipamiento se profesionalizó bastante y a partir de ahí hemos tenido 100% de equipamiento HP ProCurve, series 2900, el 2800 es el pequeño, es el nuestro. Entonces ya puedes preparar, o sea, ya puedes mirarte los manuales, preparar las configuraciones de antemano. Como sabes que te va a venir, probarlas. O sea, porque al final este equipamiento, o sea, resulta que pues ni Pachi ni yo nos hemos dedicado a la administración del sistema. Esto es un poco en los ratos libres. Pues estas máquinas las veíamos 5 días al año, pues, y bueno, pues como nos gusta un poco cacharrear, pues oye, pues el resultado ha sido bueno, ¿no? Pero a partir de la Naval 6 ya se ha profesionalizado y hemos podido ofrecer una calidad homogénea, que es muy importante. Y ya la Naval 8 y 9 ya es cuando hemos tenido un core de estos con trocales 10G base SR y vamos, mejor velocidad. De todas maneras, mientras hubo trocales arriba, nunca se saturaban, o sea que realmente no había ningún problema de capacidad por esa parte. Ubicación de los switches, ahí tenéis un mapa del Party Place, control encima, escenario abajo, básicamente. En la parte de la izquierda siempre ha habido 9 switches, este año me parece que hay 8, en la parte derecha 4, pues la cabecera en control, el switch de control nuestro también allí, y poco más, un par de imágenes pues para, por si hay alguien que no suele venir a la parte y no conoce. Aquí he rescatado imágenes, bueno, esto es de la 4 es esto, ¿no? Bueno, para que veáis por dónde van los troncales, básicamente por ahí detrás va el cableado eléctrico que os comentaba antes. Ahí donde están, no sé si se ve bien, todos esos cables bajando, hay un switch, esos cables les solemos dar una vuelta en la barandilla pues para que si alguien se tropieza o algo no haya problema, y poco más. El armario del pabellón, esto es de la Naval 1, switch de cabecera de entonces, con las fibras monomodo que son las azules, multimodo las naranjas, mi ordenador que hizo de FTP ese año. Y esto, una joya, un switch de la Naval 1, pues de asistentes, con los cables etiquetados de aquella manera, no hay dinero, entonces pues hay que seguir con lo que se pueda. Vale. Muy bien. Bueno, pues nada, Pachi, igual me siento yo ahí, pues ¿Sí? Bueno, yo voy a hablar un poquito de los servidores que hay, porque ya Rumen ya nos ha instalado la red y funciona todo muy bien y podemos intercambiar paquetes, pero llegas con tu ordenador y pues la gente quiere que funcionen ciertas cosas, ¿no? Hay muchos servicios que son pues, básicos y, por ejemplo, los que aparecen en esta diapositiva. Voy a ir, bueno, no sé si sabéis lo que hace cada uno, pero explicaré un poquito por encima. El HCP es un servidor que básicamente lo que hace es configurar los ordenadores de la gente cuando se conecta. Es por eso por lo que tú lo enchufas y de repente tienes una IP y sabes los DNS y cómo sale a internet y todo eso. Funciona básicamente como se ve en esta imagen. Tú te conectas, tu ordenador no tiene IP y lo que haces es mandar un paquete de broadcast, que es como pegar un grito a todo el mundo y que alguien responda, ¿no? El servidor de HCP dice, bueno, este pregunta, ¿hay alguien que me pueda ayudar a configurarme? El HCP se ofrece voluntario, entonces el ordenador le pide una IP y este responde. Son esas 1022 IPs que tenemos disponibles, entonces al servidor no reparte todas, hay unas pocas que nos guardamos para nosotros, ¿no? Pero bueno. Sí, lo de que habíais hecho de que todo el broadcast fuera solamente a una sola IP es por esto, ¿no? Porque Sí, efectivamente. Solo puede haber uno. Sí, porque eso es lo que sucede, porque si no, básicamente cuando el ordenador se conecta y pega un grito, manda la pregunta, ¿quién me puede ayudar?
Si el ordenador de un usuario está ofreciendo ese servicio y lo escucha antes que el nuestro, pues es ese ordenador el que le va a dar una IP que posiblemente esté mal. Y luego no pueda funcionar y entonces va a venir a nosotros que estamos jugando y nos va a molestar para que la arreglemos en internet. Ese es el servicio más básico, digamos. A partir de aquí, una vez que tienes eso, pues la gente ya puede enchufar su ordenador y tiene una IP y tiene internet. Es ya bastante. El siguiente servicio importante es el DNS, que es el que resuelve nombres. Es cuando tú pones dc.navarparty.net, pues automáticamente se conecta a una IP que tú no sabes cuál es, porque el DNS es el que te lo ha resuelto. Tu ordenador pregunta, ¿qué IP tiene dc.navarparty.net? Responde y ya sabe la IP, la dirección a la que tiene que mandar a los paquetes. Hace más cosas, también hace de caché, es decir, si tú vas a abrir, no sé, series Yonkis, pues seguramente el de al lado ya lo haya hecho y ya haya preguntado cuál es la IP, entonces ya se sabe cuál es. No tienes que preguntar al DNS que esté por ahí lejos, sino que el que está en la prueba de partida te responde y es mucho más rápido. Hay dos de servidores DNS, primario y secundario, y entre ellos ya saben cuál es el que manda, digamos, no se pelean, ¿no? Cuando falla el DNS, la gente piensa que no hay salida Que no hay internet. porque como siempre pones el nombre de la página, pues... Y como los que estamos en SDN somos muy envidiosos, este año, hasta ahora no había, pero este año nos hemos puesto un DNS para la red de control. Antes tenías que aprenderte de memoria, la máquina tal está en esta dirección, la máquina tal está en esta otra, y te pone el número. Ahora no, ahora ya, si quieres acceder a la máquina que tiene el FTP, pues ya puedes llamarla con el nombre y accedes a la parte del FTP de control, no al servidor, sino a la parte en la que puedes manejarla. Y el otro servicio súper básico es el DC, que básicamente lo que ponemos es un hub. El hub es ese ordenador, servidor al que te conectas, al que le puedes pedir buscar un fichero. Luego las transferencias entre ficheros se hacen entre usuarios, ¿vale? Una vez que te dice, pues esta película que quieres la tiene este señor, este y este y este, pues ya tu propio programa de DC se conecta a ellos y el servidor no se entera. Pero antes de eso es el servidor el que pues hace las búsquedas y sabe cuántos gigas tienes compartidos, qué ficheros tienes y todo eso. Y eso es, pues, como un servidor más que lo que haces eso. Y tiene... Más importante, ¿no? Sí, es lo más importante, básicamente. Será protegido, ¿no? ¿Protegido en qué sentido? No se le lleva a manejar información. ¿Eh? Que no se lleva a manejar información de que tiene cada uno. No. No tienes usuario. Me lo han pedido, no. Además, bueno, supongo que guardas con mucho el NIF, o sea que tampoco como muy anónimo, ¿no? No creo que... Otros servicios. Hay un servidor FTP, hay una parte pública, bueno, un FTP, digamos, anónimo. Tú puedes conectarte sin ningún usuario ni contraseña y puedes subir cosas y puedes bajarte las cosas que ha puesto la gente, sirve para subir vídeos graciosos o no. Podéis, por ejemplo, luego habrá un DJ y podéis subir vídeos musicales y el DJ seleccionará los que les parezcan mejor y demás. Os animamos a hacerlo. Contra más haya, mejor. Y todos los años se utiliza también el FTP para subir las producciones de escena. Cuando alguien hace, pues, lo que sea, un retoque fotográfico, música o tal, lo subía por ahí. Había un usuario específico para escena con su contraseña. El FTP igual es que es una cosa un poco añeja, ya está un poco viejo. Y los más nuevos como que se liaban un poco y no sabían muy bien usarlo, y esto no he usado nunca, cómo funciona y tal. Entonces este año no... Has hecho, ¿no? La página, no disimules. No, pues ya, pues ya. ¿Qué haces aquí? Habrá una página web en la que la gente pueda subir las producciones mucho más fácil con su formulario y tal, y pones tu nick, dónde estás y todo eso. ¿Formulario? Sí. ¿Se puede de comillas? ¿Cómo es eso? No, estará bien hecho y será seguro. Se puede, claro. Entonces, para eso también necesitamos tener pues, un servidor web con su, pues, el Apache, el PHP en este caso, y MySQL y demás. Luego la página web de navarparty.org sigue siendo la misma de siempre, o sea que no tenemos que prepararla, digamos, para la party, ¿no? Un poquito menos de trabajo que hacer. Esa página es la de siempre. ¿Qué más servicios hay? Pues hay juegos, la gente juega mucho y está muy bien. Lo que pasa es que nosotros en SDN pues solo jugamos a NetHack y bueno, y un poquito a Heroes of Newers, pero no lo digáis. Si quieres echarnos una partida alguna vez, son muy buenos. Y bueno, con eso quiero decir que en realidad no somos nosotros los que preparamos los servidores de juegos, porque cada año pueden cambiar de juegos, entonces son ellos los que saben cuáles van a poner, cuáles no, son ellos los que saben configurar los servidores de los juegos en concreto que va a haber ese año. Y además, pues
los servidores de juegos hay veces que no usan Linux y me parece fatal. Y, el servidor a veces es el propio juego, necesita una máquina con una tarjeta gráfica buena o no, entonces como los requisitos son cada año diferentes y son ellos los que eligen, son ellos los que ponen el servidor, que además saben pues, cómo hay que configurarlo y demás. Y saben que es importante. Sí, saben que es importante y Parámetro este. y además los memes nos dan mucho miedo, entonces si se van a quejar, pues les mando 2 años. Nada, es broma. ¿Qué más servicios hay? Pues estos son servicios que usamos ya nosotros, digamos. Que como usamos nosotros, pues está en lo que Rumen ha explicado, que hay una red separada de la de los usuarios. Entonces estos servicios no se ven. Si tú te conectas en la party no ves que hay estas cosas. Si te conectas en una boca preparada para gestión, entonces sí que lo ves. El SSH básicamente lo que hace es, pues eso, supongo que lo conocéis, ¿no? Pues es una consola, puedes usar la consola de manera remota y la comunicación está cifrada y demás. Puedes poner certificados, entonces puedes conectarte sin usar la contraseña, no hace falta, si tienes certificado. Solo se publica la red de gestión porque obviamente solo sirve para gestionar máquinas. El NTP es un servidor que lo que hace es dar la hora. Tú le preguntas y te dice qué hora es. Y es un poco más complicado, pero la idea básica es esa. Le puedes preguntar varias veces y va ajustando la hora, ve cómo tu reloj físico del ordenador se desvía respecto a la hora que te están diciendo y va ajustando la tiene control automático y esas cosas. Es bastante más complicado. Por red puede ajustarse incluso a cosa de microsegundos o así de precision, o sea, es muy bueno. Y lo utilizamos básicamente para sincronizar todas las máquinas y también para ponerles la hora automáticamente, porque nos llegan todos estos switches y los reseteas y te dicen que es 1970 y esas cosas. Son bastante vagos. Sí, entonces en vez de ponerte tú la fecha, pues le dices, pregúntale a él. Y se ponen las fechas entre los servidores y en los switches y demás, se sincronizan en un ordenador que está ahí. Algún año nos compramos un reloj atómico y entonces ya... Me he preguntado a Fukushima que sí, nos traerán un algún año. Y eso también es muy bueno porque, por ejemplo, los logs también están sincronizados. Entonces, si sucede algo que afecta a varios elementos de la red, pues mirar los logs y las entradas van a estar bien. La hora que viene está bien, vamos. Dice el segundo exacto en el que ha pasado entonces. Si están bien sincronizados. Otro servicio que tenemos nosotros es el VHCP, que como su nombre indica es el Verily Hub Control Panel. Verily Hub es el hub de DC, es decir, donde se conecta la gente para intercambiar ficheros y demás, te muestra estadísticas. Esa imagen de ahí pues son estadísticas de cuántos usuarios se han conectado, el upload total y la cantidad que está compartida, ¿vale? La cantidad de gigas o de megas, bueno. Puedes ir, teras, por ejemplo. Puedes ver cuántos usuarios hay registrados, baneados, tal. Pues la gente de la party, bueno, tenemos algún privilegio. Nada, tenemos usuarios que podemos gestionar gente, podemos banearos si hacéis cosas malas, pero no lo hacemos normalmente. Y cosas así. Aquí en VHCP se puede controlar, porque básicamente la configuración de este hub se hace con una base de datos. Entonces puedes ir y editar la base de datos a mano, que es un poco rollo, o puedes abrir esto que es una página web, le das a un clic y de ahí escribes y es mucho más fácil. Por comodidad y porque te permite ver estadísticas que de otra manera no tendríamos. Somos muy curiosos cómo funciona hay cosas de que bien o de mal. Hay cosas que se hacen muy fácil de atender a la base de datos. Sí, pero no todo es... Pues... Bueno, ¿qué servicios? Bueno, aparte del SSH que he puesto antes, de vez en cuando tenemos que utilizar máquinas que tienen Windows. Y también utilizamos switches. Habremos hecho algo malo en nuestra vida, ¿no? Y también tenemos switches que tienen pues, su propio software de gestión y demás. Entonces no solo usamos SSH para gestionar y para acceder remotamente. Hay más servicios de ese estilo y que también solo se publica la área de gestión y sirven para acceder remotamente y no tener que ir a enchufar cable serie o lo que sea, ¿no? Un teclado. Así podemos estar sentados más tiempo. Y elementos que se utilizan para monitorizar, que también utilizamos solo en la parte de gestión. Pues le ha comentado Rumen antes, el IDIMA, que es ese programa que es muy fácil de usar, vamos. Él mismo te dice qué hay en la red y le puedes decir un ping a este cada poco y me dice si ha desaparecido. O pídele al servidor, a una web, pídele una página del index y si no te la devuelve me avisas de que no funciona. Este año hemos puesto Cenos, que es un cacharro que está muy guay, porque bueno, usa SNMP y por ejemplo le puedes decir a los switches que cada vez que alguien se conecta y se desconecta, que te mande un aviso. Usando SNMP el Cenos se entera y te dice, este link de aquí se ha desconectado, entonces te puedes ver.
Y no solo eso, sino que permite ver, por ejemplo, unas gráficas muy bonitas y te dice, pues este enlace de aquí te sale qué cantidad qué tráfico tiene de entrada y de salida. Y ves la gráfica a lo largo del tiempo y te dice, el máximo ha sido esto y la media ha sido esto. O sea, queda muy chulo. Te avisa de si una máquina desaparecida deja de funcionar misteriosamente o no. Incluso te saca gráficas y te dice cuántas IPs han repartido el DHCPS, que manda IPs a la gente y le dice qué tiene que poner. Te dice cuántas quedan, por si se acaban o no, cuántas hay dadas. Así puedes ver cuánta gente se ha conectado a la red. Cosas así. Da mucha información. Vamos a intentar mostrarlos luego porque hemos montado una VPN para acceder desde aquí a la red de gestión, que de normal solo se puede ver dentro de la party. Lo que pasa es que está probándola ahora y la conexión que hay aquí en Wi-Fi a veces se cae. Y no, bueno, lo intentaremos. Si no, los que estéis en la party, si queréis, luego podéis ir y os enseñamos las estadísticas y las gráficas y todo eso. Y otro sistema de monitorización muy bueno también son los asistentes. Porque en cuanto algo no funciona, la gente se queja, que es lo que tenéis que hacer, ¿eh? Es verdad. Y entonces, pues si falla el DC, seguro que alguien va a decir que fallas en internet también o con cualquier otra cosa. Es verdad. Y entonces, también es un sistema muy bueno. Lo que pasa es que no dais estadísticas. Entonces, y más sistemas que tenemos, bueno, seguridad en el pabellón, hay cámaras instaladas en el techo, en el propio pabellón, y cámaras IP que también están grabando para que no haya nada raro. En una partida de estas pues siempre hay buen ambiente y la gente no viene obviamente ni a robar ni nada de eso, pero tenemos que cubrir esa posibilidad. Entonces hay cámaras que están grabando y si a alguien le desaparece algo que nos lo diga y está grabado y denunciamos que o sea, que es otro servicio que obviamente no es público, la gente no puede ver las cámaras. Y bueno, todas esas máquinas y todos esos servicios y demás pues son un montón de cosas. ¿Y cómo se hacen funcionar? Pues igual que con la red, que no me lo ha explicado muy bien, como al principio se conseguían switches de Cisco, luego se conseguía lo que se podía, luego se conseguían los HP ProCurve que funcionan muy bien y sabes que son pues iguales y tal. Pues esto también ha ido evolucionando. Entonces, pues por ejemplo, en la foto que ha puesto antes estaba el ordenador de Rumen haciendo FTP, y otros años pues el ordenador de otra persona, o la universidad no sabía ordenadores que tenía tirados en una esquina y que no iba a usar para nada. Entonces cada año era un poquito, bueno, yo no estaba desde el principio, pero especialmente al principio me imagino que sería cada año una aventurilla conseguir ordenadores y este no arranca, el disco duro no va o sí, o bueno. Incluso yo me acuerdo un año que el DHCP y el DNS estaba en un PC que habían conseguido pues, a cualquier persona, tenía Windows y también tenía Saser, que venía ya integrado. Entonces cada poco se reiniciaba, lo cual no quieres que suceda. No, eso es bastante malo. Igual que ¿qué pasa con los switches? La cosa ha evolucionado y ahora ya tenemos nuestras máquinas físicas que sabemos que van a ser esas siempre, sabemos que tienen y digamos que podemos prever qué es lo que vamos a tener y planificar las cosas con antelación. Lo que hacemos es, para instalar todas esas cosas que hemos enumerado antes, utilizar virtualización. Estamos usando VMware SXI, obviamente las máquinas que tenemos son compatibles con ello, y ahí tenemos dentro varias máquinas virtualizadas, ¿no? Varias máquinas virtuales que ofrecen todos esos servicios que hemos puesto. Físicamente hay 3 máquinas y las máquinas virtuales que están en estas máquinas físicas están copiadas en varios sitios, de manera que si una explota, pues se puede utilizar otra. Este año, como hay NAT, hay una máquina física que lo único que hace es hacer el NAT, o sea que tiene muy poco trabajo, porque lleva muy poco tráfico. Y bueno, básicamente, físicamente eso es lo que hay. Hay máquinas físicas que dentro tienen máquinas virtualizadas, son todas Linux, son todas Ubuntu Server, la última versión LTS. Y claro, están corriendo un montón de cosas, que son todas estas cosas de aquí. Todo esto es software libre, ¿no? Y entonces para el DHCP utiliza DHCPD, el nombre es muy original. El DNS lo resuelve Byte 9, el hub que utilizamos es Berly Hub y el VHCP que se instala aparte. Berly Hub lleva sin actualizarse desde 2008 2009, una cosa así. Entonces, en algún momento daremos el salto a esto, que es el Advanced DC Hub++, que básicamente usa el mismo protocolo, pero tiene algunas extensiones, alguna pequeña mejora. Usamos, pues,
Linux con un Apache, MySQL y PHP para la página web, ProFTPD para el FTP que hemos comentado antes, que podéis subir ficheros de música, hacerlo, y que donde se subían las producciones de Scene. NTPD es el servidor de tiempo, el que le puedes preguntar qué hora es, le preguntas cada poco y vas ajustando el reloj del sistema para que no se te escape. OpenSSH para gestionar remotamente y poder conectarte a la consola, ¿no? Usar una consola remota. Y Xenos, que es el programa que hemos comentado antes, que mediante SNMP se entera de los switches, cuánto tráfico están manejando, cuánto no, si los servidores están funcionando, si una máquina desaparece porque se ha apagado o no, avisos de si una interfaz se desconecta o se conecta, cosas así. Enseña muchas cosas, o sea, lleva muchas cosas. Como he dicho antes, las máquinas virtuales están duplicadas, es decir, están en varias máquinas físicas, por si alguna deja de funcionar. Lo malo, entre comillas, es que la recuperación es manual, es decir, si una máquina deja de funcionar, pues las máquinas virtuales que están en otra máquina física no van a empezar a funcionar solas, sino que tiene que ir alguien y ponerlas en marcha. ¿Permitís fichar del año pasado? ¿Cómo? ¿Que permitís fichar del año pasado? Yo sí. Yo también. Bueno, alguna vez hemos incluso empezado a montar Proxmox. No por la alta disponibilidad. No, bueno, no. O sea, quiero decir, otras cosas de Mañana enseño por cómo está. un año montamos los servicios estos en FreeBSD, algún año hemos probado 2003, o sea, es un poco lo que nos apetezca jugar también. Pero con el propio sí que sí podéis montar un DNS en un HA, ¿no? Y no hace falta licencia. Sí, hace falta. El Webmotion. Sí, pero de todas formas lo intentamos. No, es una cosa que está pensada. Lo que pasa es que, bueno, Tiene que haber algo de Nvidia también. Si se cae, pues. Sí, que ha caído. sí, no, ¿a qué hora? De todas formas, lo de tener las cosas virtualizadas y tal es muy cómodo porque solo tienes que cargar con dos máquinas que pesan, entonces tienes menos máquinas y mover. No, pero también hacen falta máquinas físicas. Por ejemplo, para los juegos, lo que hemos comentado antes, muchas no tienen servidor dedicado que puedes instalar, sino que es el propio juego el que es el servidor, y necesitas una máquina con una tarjeta gráfica buena que funcione el juego, y tienes que poner una máquina para ese juego, por ejemplo. Me quedan 2 minutos. Vale. Por ejemplo, el HP Procure Manager puede hacer muchas cosas, pero no sé por qué está hecho todo ahí en Java, y según lo pones, no sé si necesita como 3 GB de memoria RAM o una cosa así. Es una barbaridad, consume un montón de recursos. Entonces, si lo pones en una máquina virtual, pues al final va a coger los recursos físicos que necesitan todos los demás. Entonces, cuando se instala, se hace en una máquina por separado. Las cámaras, el software que controla las cámaras IP y va grabando lo que va sucediendo por si acaso sucede algo malo, que hasta ahora nunca ha pasado, pues también el software de control también come recursos, una barbaridad. Y también al final se instala una máquina por separado, porque si no, una máquina virtual se coge todos los recursos para él y no deja para los demás. Y en el futuro, una de las posibilidades es hacer un clúster con IPv4 y esas cosas, y de disponibilidad, y que si una máquina se cae automáticamente se levante la otra, y hay varias máquinas físicas y van, pues eso, si una tiene mucho trabajo, pues le manda trabajo al otro. Balanceando la carga y esas cosas. Es una posibilidad que puede tener, que estamos pensando para el futuro, porque hace 2 días o así, pues nos han llegado un rack con 5 máquinas iguales y tal, entonces la idea es que quizás podamos instalarlo en el futuro. Para esta parte, bueno, en esta edición no se está utilizando, porque como digo, llegaron 2 días antes de empezar, entonces que teníamos las cosas más o menos pensadas de antes y demás, pues no es buena idea tirarlo todo y probar a ver si en 2 días no tenía mucho sentido. Lo dejaremos para el futuro. Cronología de trabajos, pues bueno, hay que hacer un montón de cosas, claro. Esto es más o menos el esquema que seguimos. En mayo, pues eso, se compra más o menos el material que necesitamos. Nos gustaría comprar un montón de cosas, pero obviamente no podemos. No hay dinero para todo. Y pues igual que no podemos comprar los switches, pero por ejemplo sí que hemos podido comprar los servidores. Switches en propiedad tenemos solo uno, por ejemplo, no tenemos los 14 que valen un montón de dinero. O el core ese enorme armario, pues eso vamos, ni pensarlo. Pero sin embargo, ciertas cosas que se pueden comprar se compran, ¿no? Para, pues, en mayo, bastante antes de la parte. Hacia agosto, al final de verano, cuando hablemos de vacaciones, con el estrés post-vacacional, nos liamos a preparar las máquinas virtuales, servidores y demás.
Normalmente para esa fecha tenemos, no todos los switches, pero sí que solemos tener 2 o 3 físicamente disponibles para nosotros. Entonces siempre está bien, puedes trastear, puedes configurar uno y dices, este va a ser el que está en cabecera, este va a ser de un usuario, este va a estar aquí. Y puedes probarlos y más o menos no tienes toda la red, pero bueno, puedes simular que tienes. Porque al final los switches que usan los usuarios son todos iguales, se configuran todos igual, ¿vale? Entonces puedes probar cada cosa y demás y más o menos hacerte una idea de cómo va a funcionar y si va a funcionar bien. Luego hay que hablar con ONO para que nos dejen la salida a internet, para que nos den qué IPs nos van a dar de direccionamiento, qué sucede en caso de que falle algo y demás. Por suerte la cosa ya va un poco rodada y como de otros años ya, bueno, más o menos funciona, se lo pedimos y nos dicen, venga, va. Y no ya no es mucho problema. Bueno, a veces tienen que hacer burocracia interna y esas cosas, tampoco, pero en general son, vamos, no nos ofrece ningún problema. Pero obviamente tenemos que decirles que lo que necesitamos, lo que queremos, a ver si nos pueden ceder, ¿no? Hasta ahora y también tenemos que hablar con el servicio informático porque, como ha dicho Rumen, las fibras por las que van los datos son parte de la red de la universidad. Tienen un montón de fibras que no están usando, pero tienen que conectarlas para que haya conexión física hasta el pabellón. Lo más habitual es que lo dejen de un año para otro ya funcionando, o sea, ya enchufadas, ¿no? Pero pues hay que avisarles y que comprueben que efectivamente llega la fibra desde ONO hasta el pabellón. Un poco antes de la party, la conexión a internet empieza a funcionar, tenemos que venir un día al armario ese que ha aparecido en la foto, pues vienes con el aparatito, te conectas y estás tú solo, si todo va bien, funciona la conexión a internet y tienes un chip ahí para ti. Y entonces no hay nadie más y no hacemos nada, solo probamos, hacemos un ping y ya está. Y vemos que funciona y ya está. Bueno, sí, te bajas una cosa para ver cómo va de rápido y dices, wow, y ya está. Y un poco antes de la party ya se empiezan, los switches suelen llegar pues eso, unos pocos días antes de la party y una vez que tienes ya todos y has probado las cosas, entonces como lo hemos hecho siempre muy bien, no da ningún problema y funciona toda la primera, lo cual es mentira. No, tienes que ir configurándolos todos y demás, poner los servidores, ves que has metido la pata en una cosilla y esas cosas. Normalmente unos días antes de la party ya movemos las cosas al pabellón, entonces ya están los switches aquí físicamente y los servidores y demás y nos solemos quedar aquí por las tardes, ¿verdad? A veces hasta incluso por la noche, nada, no muy tarde. Y pues, preparamos todo para el día del montaje. Obviamente nos ceden el pabellón, pero no podemos usar la pista hasta un día y poco antes de la party, entonces tenemos que tenerlo todo preparado para luego bajarlo corriendo antes de que llegue la gente. ¿Qué es lo que sucede en la semana de la party? Es cuando estamos, ya están las cosas en el pabellón, parece que todo funciona bien y estamos probando las últimas cosas y todo parece que es maravilloso. Y entonces a partir del martes, el martes a la noche. El martes a la noche ya no está en el pabellón y se empieza pues, a poner el suelo, los escenarios, las mesas, todas esas cosas. Y una vez que está puesto todo eso, se tiran los cables por encima y con mucho cuidado. Y una vez que eso normalmente da tiempo el martes a la noche, ¿no? Ya está ahí. Y el miércoles ya están, normalmente el miércoles por la mañana ya hay electricidad y hay cables de datos puestos. Entonces se empiezan a colocar pues, los switches que se han estado configurando esos días antes, los servidores, el core ese enorme que hay que subirlo arriba y se ponen los cables bien para que la gente no se tropiece, se pone la cosa un poquito decente, se empieza a ponerlo bien y más o menos el miércoles a la noche, si todo va bien, siendo optimista, que hora, las 2, no, es muy optimista. Bueno, durante la noche del miércoles madrugada normalmente están funcionando las cosas, ¿vale? Ese año que comentó Rumen, que llegó el switch de cabecera como a las 4 o así, pues un poco más tarde, pues normalmente por la madrugada ya está funcionando la red, entonces vas con un portátil, pruebas y te conectas como si fueras un asistente y ves que te da una IP, que tienes internet, que te conectas al DC aunque no haya nadie y da mucha alegría y ya te puedes ir a dormir. ¿Vale? Normalmente, entonces ya el jueves pues empieza la party y eso ya creo que lo sabéis muy bien cómo va. Y bueno, no sé si queréis. Oye, pues muchas gracias a todos. Que se nos alarga un poquito. Muchas gracias a todos por asistir a la conferencia. Espero que os haya gustado, que se haya entendido. Muchas gracias a los asistentes, a los patrocinadores, colaboradores, compañeros de staff. Entonces, pues si tenéis cualquier otra duda, pues podemos ir comentando
después de terminar. Bueno, gracias. Si queréis, delante del control abajo hay una mesa y hay un ordenador ahí con su monitor y demás. Si alguno tiene curiosidad por ver estadísticas de la party o cosas así, pues, nos pilláis ahí y nos preguntáis.